de llevar tu palabra, de dar, Señor, a conocer tu nombre a cada uno de aquellos amados hermanos, de aquella hermosa gente, Señor, que nos visita, que acostumbra estar con nosotros, Señor, en estos estudios bíblicos de la noche. Señor, gracias, gracias, bendito sea tu nombre. Gracias porque todas las cosas vienen de tu mano, Señor. Bendícenos, Jesús. Bendícenos, te lo ruego, te lo suplico en tu nombre. Y ahora, Dios, aquí estamos para honrarte, para glorificarte, para darte a ti, Señor, la alabanza, la adoración que solo tú mereces. Mi Dios, bendice a mis hermanos que a través de esta página de internet van a sustentar sus vidas, van a alimentar sus corazones con esta maravillosa y hermosa palabra. Mi Dios, bendice sus vidas. Permite que ellos abran su corazón en adoración, en alabanza a ti, Padre Dios. Tú eres Dios justo, bueno y santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos a ti la adoración y la alabanza. Bendice tu palabra, permite que tu palabra fluya, Padre. Que fluya tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, y traigas, oh Dios, mayor consagración y dedicación exclusiva a ti, separación exclusiva de Dios para vivir en unidad contigo. Danos sabiduría, danos espíritu de verdad, de modo que tu palabra siempre esté en nuestras vidas. Mi Dios, sé tú bienvenido en el corazón y en la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos que estarán ya listos para recibir tu palabra, y aún en aquellos, Padre, que lo van a recibir de manera diferida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Envía tu Espíritu de verdad sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, en el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, te lo estoy rogando. Gracias, mi Dios, muchas gracias. Amén, amén, amén. Bueno, pues, amados hermanos, los saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde. Estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Son las 5:38 y estamos iniciando nuestra transmisión de este día 30 de abril de 2015. Así que, amados míos, reciban un cordial saludo, un abrazo lleno de afecto y cariño para todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Nuestro tema que estamos estudiando el día de hoy tiene por título Los 16 deseos. Este es nuestro tema de hoy en este momento y pues está un poquito extenso el tema, así que vamos a continuar con él el tiempo que así Dios nos dé la autorización. Así que, amados hermanos, siéntanse cómodos, tomen su libreta, su cuaderno, su grabadora, no sé en qué van a anotar. Ya hoy está todo tan modernizado que tienen sus laptops, tienen todo para poder copiar y llevar anotaciones que les van a servir para seguir estudiando ustedes posteriormente. Así que, amados hermanos, déjenme hacer una pequeña reseña. Después de estos saludos para todos ustedes, pues gracias sean dadas a nuestro Dios. Habíamos estado hablando acerca de Adán masculino y Adán femenino. Y ustedes recordarán, amados míos, que estábamos hablando cómo es que en este caso y todas estas cosas van a servir para que ustedes tengan una buena enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a continuar hablando de lo que estábamos viendo acerca de esta enseñanza bíblica, acerca de Adán masculino y Adán femenino. Recordarán ustedes que les estuve diciendo que cuando Dios hizo a la mujer no fue creada. La mujer fue extraída del hombre Ish. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando del hombre Ish? Y estuvimos hablando acerca de todo esta situación que es muy importante que ustedes conozcan. La mujer no fue sacada del hombre literal, del hombre natural, que fue hecho del polvo de la tierra. Yo les dije a ustedes, amados míos, que la mujer fue sacada de la costilla del hombre Ish o del varón Ish.
Y les dije a ustedes que la palabra hombre y varón son dos palabras muy distintas, muy diferentes. De tal manera que entonces, amados míos, como ustedes pueden ver, esto es algo que vamos a aprender y hemos estado viendo. Por el otro lado, les dije también cómo es que la mujer fue traída de una sustancia totalmente diferente a la del hombre. El hombre fue hecho de sangre polvo, porque esta tierra, este planeta Tierra, fue hecho de sangre polvo. Ustedes recordarán de dónde procedió esa sangre polvo. Saben que fue precisamente lo que los científicos han llamado la explosión del Big Bang. Y esto ha traído, amados míos, pues una idea totalmente equivocada, totalmente torcida. Y ustedes pueden ver que el hombre y toda la creación procedió de la sangre creativa que Jehová Dios, bendito su nombre, puso sobre Adán, puso sobre su amado Hijo engendrado, el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, porque necesito caminar con ustedes sobre todo esto. Y quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 26, versículo 8, y encontraremos la raíz de nuestro ser. Así que algunas cosas de estas ya habíamos estudiado, ya las habíamos visto, y es importante que tengamos conocimiento de ello. Solamente voy a hacer que regresemos a algunos versículos anteriores para que podamos nosotros, hermanos, entender lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta porción. Así que, y precisamente se ponen bravos cuando estoy predicando. Bueno, vamos a ver aquí. Isaías 26, 8. Dice así la palabra de Dios. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. ¿Recuerdan ustedes que empecé hablándoles acerca de ese deseo Abba? Les he estado mencionando de 16 deseos que Dios puso en nuestras vidas. Esos 16 deseos, amados míos, son precisamente aquello que Dios puso en nosotros, y que les dije que Dios puso este deseo, el número 1 de ellos es el deseo Abba. Y les dije que este deseo Dios lo puso en nuestras vidas precisamente para amar, para tener el deseo de hacer conocido el nombre del Señor. Les dije a ustedes que este deseo Abba Dios nos lo dio específicamente para poder de esta manera amar, adorar, glorificar, exaltar, bendecir el nombre de Dios, pero básicamente para hacer conocido su santo nombre. Pero les dije a ustedes en la clase anterior, les dije que este deseo Abba se volvió un deseo lascivo, se volvió lascivia. Y cuando hablábamos de la lascivia, les dije a ustedes que este deseo Abba, amados míos, se convirtió en lascivia. En otras palabras, se volvió en pecados sexuales y empezó a ser dirigido en sentido contrario para ir en contra de Dios. Desde entonces, todos los seres humanos estamos caminando con ese deseo transversado, depravado, degenerado por parte del Leviatán. Ahora todos empezamos a tener esta lascivia, a menos que la sangre del Señor Jesucristo nos redima de todo pecado y de toda maldad. Solamente es así como podemos nosotros ser redimidos de ese deseo Abba, para que ese deseo Abba regrese a su posición original. ¿Qué es su posición original? Su posición original es que regresemos a un deseo Abba de hacer conocido el nombre del Señor, de darle a nuestro Dios todo el honor, toda la honra, toda la gloria que Él merece. Así que, santos, es importante para cada uno de nosotros que tengamos ese ministerio de hacer conocido el nombre de nuestro Dios. Y por eso fue que les mencionaba a ustedes que el primer deseo que Dios nos dio es deseo por su nombre. Todos nosotros, amados míos, debemos de tener un amor extremoso
grande, maravilloso, admirable, por el santo, poderoso y glorioso nombre de nuestro Dios. Así que, amados, la verdad es de que todos debemos retornar, a regresar a ese deseo, a ese amor. Así que yo les decía a ustedes que la palabra hebrea para deseo es abá, y que está emparentada muy cercano a la palabra pecado. Fíjense bien. Por eso esta palabra deseo abá está emparentado muy cercanamente a la palabra pecado. Así que nuestro abá es poderoso, como ustedes pueden verlo. Aleluya. Cuando nuestro deseo abá no está en las manos del Señor Jesucristo y no está ungido con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro deseo abá, amados míos, se vuelve lascivia, se vuelve concupiscencia, se vuelve pecado, se vuelve todo aquello. De modo que, hermano, cuando se perdió ese deseo abá en forma como Dios lo había hecho para nosotros, este pecado se volvió totalmente lascivo. Pero en el principio Dios dio ese deseo específicamente por su nombre o para su nombre, para que su nombre fuese dado a conocer, y que nuestro deseo por encima de todo, amados míos, era glorificar su nombre, amar su nombre, es decir, tener el vivo, total y completo deseo de amar al Señor. Así que, amados, había carne y sangre por dentro y carne y sangre por fuera. Se los estuve enseñando de qué manera habíamos hablado de esto. Dios puso también esa parte de fuego dentro, puso ese fuego de deseo ardiente por levantar el nombre con toda su gloria. Así que se necesitaba más que solamente un deseo ordinario, como cuando luego decimos, tengo ganas de ir a la iglesia, tengo ganas de orar, tengo ganas de ahora sí abrir mi Biblia y empezar a estudiar. Amados, esto es un deseo de fuego ardiente, es ese deseo de fuego. Por eso les estoy diciendo que esta palabra deseo va muy cercanamente emparentado con la palabra pecado. Este es el deseo que se convirtió en lascivia, cuando en realidad, hermanos, dirigimos este deseo para fornicar, para adulterar, para recibir pornografía en nuestra mente, en nuestro corazón, cosa que no debe de existir en la vida de los cristianos, ni siquiera en los pecadores, en la gente que no conoce de Cristo, menos debe de existir en alguien que tiene su vida entregada a Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos míos, que caminemos con toda exactitud en la voluntad de Dios, para no dar lugar a este tipo de pecado que nos lleva a la lascivia. Así que, amados hermanos, ya les dije, había fuego en ello, había carne, había sangre, había fuego. Así que Dios puso todo esto para que nosotros estuviésemos vestidos de esa gloria. Ahora, sin embargo, el hombre cambió su deseo y se volvió ese deseo hacia sí mismo. Es por esto por lo que existe ese narcisismo. Si ustedes saben lo que es el narcisismo, amarse a sí mismo extremadamente, tener un concepto de uno mismo como ser, bueno, dicen por ahí, ser la última Coca-Cola en el desierto. Así que muchas de las veces esto resulta cuando en realidad somos un tanto narcisistas. Y ustedes saben que eso es una enfermedad mental, es una enfermedad que debe de ser tratada primeramente por Dios, y si ustedes gustan, tratarlo también por medio de la psiquiatría. Así que, amados, hay tantas cosas que en nosotros este deseo se trastornó, quedó totalmente fuera de orden, fuera de lugar. Desde entonces el hombre tiende a amarse a sí mismo. Yo creo que es suficiente. Sí, gracias. Bendito, aleluya. Así que entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es aprender a vivir en santidad, aprender a vivir en separación de todo aquello de lo que a Dios no le agrada. De modo que entonces, mis hermanos, si tan solo regresáramos, bueno, al primer carbón ardiente de deseo, ese deseo que ahora sienten de recibir placer, en lugar de dar placer a Dios,
todo sería diferente. Todos reclamamos placer, pero estoy hablando ahorita acerca del placer que procede de las situaciones sexuales. Por eso ustedes ven que está tan comercializado el sexo como nunca jamás en la historia se había comercializado. Aún hasta la gente cuando ha caído en el peso de ese deseo abajo corrupto, hermano, es muy difícil satisfacer a la gente. Por eso es por lo que ahora no es nuevo. Voy a mencionar algunos de los aspectos sexuales que están conectados con el deseo abajo torcido y que va en sentido contrario a lo cual Dios lo puso en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gentes que practican el sexo con muertos, que es la necrofilia. Hay quienes hacen sexo con animales. Hay quienes tienen sexo por medio de mirones furtivos, así se le conoce. Y hay muchas formas en que ese deseo abajo, que es fuego, que es lasivo, no encuentra satisfacción en nada. Por eso hay hombres y mujeres que se dan a ese tipo de placer. Pero entiendan que esa palabra placer va conectada con el deseo abajo. Deseo de darse placer a uno mismo. No deseo, escúchenme, no el deseo de agradar a Dios, de darle placer a Dios, de darle a Él el placer de saber que estamos obedeciendo su palabra, que estamos glorificando su palabra, que estamos amando su palabra, que estamos dándole a nuestro Dios toda la alabanza y el placer que Él quiere que nosotros le demos. Pero cuando ese placer ya no vive en nosotros, ese placer se revierte a nosotros y empezamos a buscar más que todo placer sexual. Por ejemplo, cuando estoy diciendo, jamás en la historia se había visto como hoy en día el deseo sexual está tan corrompido. Una de las cosas más terribles que puede suceder con esto, a lo mejor la venta del sexo ha sido de antaño, ha sido desde mucho antes. Por ejemplo, en Babilonia había una diosa llamada Osiris, que era la diosa del placer, era la diosa que daba a hombres y mujeres la capacidad sexual y la capacidad de que no importa si eran viejos o ancianas, todos le rezaban y le oraban y adoraban a esta diosa, que era la diosa del amor. Y esto les garantizaba que el placer iba a continuar aunque estuviesen pasados de edad o de años. Y ahora lo más terrible que puede uno ver, hermano, es el sexo, el negocio del sexo a través de niños o con niños. Esto para mí, hermanos, es ya el pináculo de lo que Dios puede soportar. Por eso el Señor viene pronto, por eso el Señor ya no tarda en su venida. Por eso el Señor está presto a venir, porque todo esto, hermanos, es algo terrible. A veces hasta se les pone a uno la carne de gallina, como uno dice, cuando uno ve todas estas entrevistas que a través de la internet los hombres comercian con niñas, con pequeñitas, hasta de 1 año, hasta causarles la muerte a causa de tener un acto sexual aberrante. Con pequeñitas, se puede decir 1 año, que es una niñita de 1 año de edad, y ellos dan testimonio de que sienten un placer, el placer más grande que pueden haber sentido, cuando en sus manos muere una niñita de 1 año de edad, cuando están haciendo un juicio. Eso es algo que, mejor lo dejamos, porque en realidad me enerva los sentidos, me molesta hablar de estas cosas, y sin embargo tengo que hablarlas, hermanos, porque esto es una demostración de lo que este deseo Abba, en lo que este deseo Abba se convirtió, o en lo que está convertido cuando esto está en las manos de Leviatán. Lo estoy dejando claro. Sí, amén. Amados, si de por sí otras cosas entre adultos es bochornoso, aberrante, vergonzoso y malvado, depravado, maligno, imagínense en lo primero que estaba mencionando.
Definitivamente no me gusta hablar de estas cosas, pero ya les dije, tengo que hablárselos y me duele hablar esto, no me siento a gusto hacerlo, pero tengo que decirles porque les estoy diciendo, el deseo Abba es poderoso. No, miren, es poderoso en las manos de quien esté, ya sea en las manos de Leviatán o ya sea en las manos de Dios, el deseo Abba es poderoso. Así que esto no pierde su poder. Por eso ven tanto comercio acerca de todo esto, la pornografía está tan abierta, descarada, que ya no es posible ocultarla de los niños cuando van a la escuela. Por lo menos aquí en México no hay poder legislativo. En eso es lo que sí deberían de trabajar la Cámara de Diputados, los senadores. Y si esto parece una crítica, sí, lo estoy criticando abiertamente, no importan las consecuencias. Pero en lugar de que estén autorizándose salarios estratosféricos, deberían de autorizar que se cancele definitivamente todo comercio sexual y mayormente todo eso pornográfico que hay en los puestos de periódicos. Los niños vienen de la escuela, se paran para esperar el semáforo que se ponga en fila, mientras están mirando en los puestos de periódicos todo eso. ¿Por qué no trabajan en eso mejor? En lugar de estar autorizando salarios que ni siquiera se lo merecen, ni devengan ese salario. Apenas está bien que devengaran un salario mínimo ellos. Nada más están durmiendo y perdiendo el tiempo y pagando lujos que no deberían de tener. Cuando que deberían legislar una ley de no pornografía total y absolutamente. Así que, hermanos, estoy diciendo todo esto, hermanos, porque tiene que ver con el deseo Abba. Y probablemente esto les despierte a ustedes un mayor deseo de decir, Señor, santifica mi vida, limpia mi vida, lava mi vida, apártala, sepárala, ponla en el lugar de la santidad donde tu nombre se está desenvolviendo de una manera majestuosa y maravillosa. Así que, hermanos míos, déjenme decirles, les he dicho a ustedes que la felicidad es satisfacer a Dios. La gente busca felicidad y dice, yo necesito ser feliz, quiero ser feliz, reclamo la felicidad para mi vida, yo tengo hambre y sed de felicidad. ¿Quieren que les diga dónde está la verdadera felicidad? ¿Quieren saber dónde está la felicidad? La felicidad verdadera es cuando ustedes agradan a Dios, cuando ustedes satisfacen de placer el corazón de Dios con sus alabanzas, su servicio a Dios, sus ayunos, sus oraciones, estar más pegados a su Biblia, orar más, a predicar más en la calle, en el mercado, donde quiera que ustedes estén. Esto es la verdadera felicidad. Y cuando ustedes busquen felicidad, búsquenla por esa senda y les garantizo lo que ustedes busquen, que lo van a tener y lo van a recibir. Sí, amén, amén. La felicidad, ¿saben qué, mis hermanos? La felicidad, de acuerdo como se los estoy presentando, le sigue a la santidad, le sigue a esa santidad. Dios no puede ser satisfecho, santos, a menos de que tengan ese primer deseo puesto en Él, por Él y para Él. Ese carbón interno, esa raíz que dice, no quiero hacer nada más que levantar el nombre del Señor. Quiero hacer el nombre de mi Dios conocido. No quiero saber nada de otra cosa que no sea glorificar a mi Dios, exaltar su nombre, hacerlo conocido en las plazas, en las calles, en el trabajo, en el hospital, hacerlo conocido mediante mi testimonio de lo que soy y digo ser un hijo, una hija verdadera de Dios, que da testimonio de la verdad que hay en mi corazón, y la verdad es Jesucristo. Es por eso que necesitamos, amados míos, empezar a clamarle a Dios para que Él los salve, para que Él nos haga salvos. Tenemos un tema para este tiempo en nuestra familia espiritual, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo que la gente necesitamos hacer, tanto en estos últimos tiempos. Necesitamos clamar el santo y glorioso nombre del Señor. Por eso lo dice en Mateo 1:21. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y este texto aparentemente es solamente un texto donde se le está diciendo a José, y le llamará su nombre Jesús. Aparentemente no sé mucho de gramática, la mera verdad. Ustedes saben, soy un burrito sin orejas que si apenas terminé la primaria. Y les estoy diciendo, no sé cómo calificar o cómo expresar este término que dice, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús. Aparentemente para muchos de nosotros sería una orden que el ángel le está diciendo, mira, cuando nazca este bebé, le vas a llamar su nombre Jesús. Todo lo podríamos entender así, y en un sentido puede que sí, pero por el otro lado está diciendo, lo voy a parafrasear. Entonces, él está diciendo, y toda la humanidad, cuando se encuentre en problemas, cuando se encuentre en la más grande necesidad, solamente llámalo por su nombre. Solo llámalo por su nombre. Se llama Jesús. Llámalo por su nombre. Llámalo por su nombre y Él te salvará y Él te hará salvo. Así que lo que el Señor estaba diciendo, y toda la humanidad lo llamará por su nombre y Él los salvará. Alabado sea su santo nombre. Y amén, aleluya. Salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de una raíz que no desea otra cosa que la exaltación de su nombre. Ahora, déjenme explicarlo un poquito más. Salvará a su pueblo. Yo entiendo que si les hago una pregunta acerca de qué se refiere cuando dice y salvará a su pueblo, déjenme decírselos. Yo sé que si les pregunto me van a decir hacerlo salvo de sus pecados, hacerlo salvo de esto y aquello. Sé que es lo que me van a decir, pero aún así voy a añadir una pequeña semilla en el conocimiento de sus corazones. Y salvará a su pueblo, salvará de su torcido deseo avar, concupiscente y lascivo, que ha dejado de glorificar y levantar y hacer conocido el nombre de mi Padre. Sí, amén, aleluya. ¿Lo dejo claro? ¿Lo dejo entendido, mis hermanos? Entonces, si yo tengo ese deseo avá en mí de manera torcida, de manera que simple y sencillamente me doy a la lascivia, me doy a la concupiscencia, entonces, ¿qué pasa en mi vida? Lo que pasa en mi vida es que ese deseo avá se ha convertido en algo lascivo, en algo concupiscente, en un deseo sexual irrefrenable. No me importa si es con hombres, con mujeres, con animales, con niños o niñas, lo que sea, con ancianos o ancianas. Ese deseo avá cuando está en manos de Leviatrán, no le importa con quién hacer sexo, no le importa. Entonces el Señor dice, yo vendré y te doy un nombre para que con ese nombre tú te hables y le digas, Jesús, sálvame de este corrupto deseo avá que siempre está lleno de deseos concupiscentes. Sálvame, Señor, sálvame de este deseo avá, torcido que está en manos de Leviatrán, y ayúdame a recuperar el verdadero deseo avá, que es hacer conocido tu nombre, exaltarte y glorificarte como tú eres digno de serlo. Alabando, bendito sea. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿entienden cómo es todo esto? ¿Entienden este deseo avá? Así que, amados, todo lo que hacemos, cada movimiento que tenemos y cada deseo que tenemos debiera ser dirigido exclusivamente a la exaltación del nombre del Señor, a hacer conocido su santo nombre. Es por ello que Jesús nos dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Se los voy a decir, ¿qué es? Es hacer conocido su nombre, es hacer que nuestro deseo avá esté en la posición correcta.
es hacer que nuestro deseo vaya en dirección correcta, lo cual consiste en adorar su nombre, en glorificar su nombre, en darle a Él todo el honor, la honra y la gloria, y hacer conocido su nombre, predicando el Evangelio. Si no sabemos predicar, hazlo con tu testimonio, hazlo con tu testimonio de que eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que con su testimonio dice más que 1000 palabras. Bendito su santo y glorioso nombre. Así que, amados, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice lo demás? ¿Ah? Y lo demás, ¿sí? ¿Está bien? Y lo demás, ¿cuál es lo demás? La casa, el vestido, el salario, el alimento, etcétera. Todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito su santo nombre. Sí, amén, aleluya. Así que, amados, ¿por qué muchas veces no recibimos la añadidura? Ahora se dan cuenta por qué. No, porque ya lo vimos, ya lo dije. Porque nuestro deseo Abba ni siquiera está haciendo conocido el nombre. ¿Cuánto predicas? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto danzas? ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto estás dispuesto a decir no al pecado sexual? ¿Cuánto estás dispuesto a decir no a la fornicación? ¿Cuánto estás dispuesto a negarte a ti mismo todos aquellos placeres que el mundo secular le puede dar a la gente? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada? Eso es hacer conocido el reino de Dios y su justicia. Y es entonces cuando lo demás viene por añadidura. En otras palabras, viene como una recompensa de Dios para tu vida, para tu corazón. Bendito sea el santo nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso luego a veces, la hermana aquí, en algunas ocasiones llega a decir que hay ocasiones que sí la pobreza física está aunada a los pecados, ¿verdad? O estoy mal. La pobreza, la miseria o la pobreza física dice que en algunas ocasiones sí está relacionada a que vivimos en pecado. Exactamente, sí. Sí. Bueno, dice nuestra hermana, dice, entonces los cristianos ya no deben de pecar, y si pecaran se les perdonará, o ya no se les perdonará después de que eres bautizado como cristiano. Solo tengo una respuesta para ti, hija, en lo que me estás preguntando, o el comentario que estás haciendo, más bien el comentario, ¿verdad? La Biblia dice en Juan, primera de Juan 1, si no estoy mal, es 5 y 7, donde dice, y si pecaremos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, desgraciadamente el pecado, como lo dijo David, el salmista David, cuando él dijo, ciertamente el pecado está delante de mí, y el pecado me concibió mi madre. Amados, en eso consiste la santidad de un cristiano. En eso consiste la santidad, la separación de un cristiano, de que el cristiano de vez en cuando peca, pero debemos pedirle a Dios que nos haga conscientes de nuestro pecado, que nos haga conscientes que la luz de Jesucristo siempre esté en nuestro corazón como una lámpara encendida, a fin de que podamos ver los lugares oscuros, tenebrosos del corazón, que sean descubiertos los pecados que están ocultos, como decía el salmista también, de los pecados de mi juventud, decía él, no te acuerdes, Señor. Pero sin embargo, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos perdone de nuestros pecados. El bautizo solamente refuerza el poder de rechazar el pecado. Pero hermanos, somos todavía cristianos que de vez en cuando pecamos,
pero que siempre debemos pedirle a nuestro Dios, como ya lo dije, que nos haga conscientes de nuestros pecados para tener poder y autoridad de arrepentimiento. Bendito su santo nombre. Bueno, nuestra hermanita dice, pero esto depende de cada persona, en donde quiere perder su tiempo. Las cosas están ahí, pero uno ya sabe por dónde caminar. Lo de Dios no se oculta y la maldad tampoco se oculta. Entonces, el perdón a todas las veces que pequemos, ¿eso quiere decir? Bueno, déjame especificarlo, mi hermanita Norma. El pecado está delante de nosotros en todo momento. Pero por eso ya lo dije, en eso consiste ser vencedores. En eso consiste ser vencedores, hijas. Que el pecado lo vayamos atando cada día más. Que dejemos, mediante el poder de la sangre de Jesucristo, dejemos sin poder el pecado. Le restemos poder al pecado para que no influya más en nuestra vida y podamos entregarle todas estas tendencias de pecar a las plantas de Jesucristo. Pero, hermanos, tampoco se vale que porque sabemos que la palabra de Dios dice que Él perdona nuestros pecados, nos demos a la tarea de pecar a diestra y a siniestra de una manera cínica o vergonzosa o descarada, más bien cínica y descarada. Debemos tener temor de Dios, porque cuando tenemos temor de Dios, el pecado lo hemos inhabilitado o le restamos poder en nuestras vidas. Bueno, dice, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Dónde era nuestro sacrificio y nuestra separación? ¿Dónde queda nuestro sacrificio y separación? Lo estoy diciendo, hija. Estoy diciendo que en eso consiste ser vencedores. En eso consiste. No debemos de probar a Dios para justificarnos. Claro que no. Claro que no, hija. El Señor, ¿qué cosa dice? Y fíjate bien. El Señor nos dice, ¿quién ama más? Al que más se le ha perdonado. Pero ¿qué significa perdonar? Significa olvidar. En este caso, si yo recibo el perdón de mi Dios en mi vida por mi pecado, no debo reincidir en ese pecado. Yo estoy de acuerdo contigo en ese lado. No debemos probar a Dios. Dice, yo digo que jamás ya debemos de pecar. Hija, Dios quiera. Y tus palabras sean proféticas. De veras, cuánto anhelo y deseo que estas palabras que tú estás escribiendo sean proféticas sobre la vida de todos y cada uno de nosotros, donde el pecado quede totalmente lejos de nuestra vida. Bueno, posiblemente que muchas veces, por ejemplo, que Dios nos perdona el pecado, posiblemente amamos más nosotros a Dios, ¿no? Lo amamos mucho más todavía por lo que nos ha perdonado. Así es. Bueno, nada más por último, porque con su explicación usted lo apoya. Yo entendí con su explicación que no importa, al cabo Dios lo perdona. Sí perdona, hermanita preciosa, sí perdona. Pero no podemos estar reincidiendo continuamente en el pecado. Cualquiera lo sabemos. Cualquiera sabemos que no debemos reincidir. Podemos hacerlo una o dos o tres veces. Pero, hermanos, cuando nosotros recibimos perdón, entonces amamos más a Dios. No solamente lo amamos, lo respetamos más, lo reverenciamos más. Por ejemplo, cuando Jesús le llevaron a aquella mujer, la cual aquellos hipócritas, dice que la pescaron en pleno acto de adulterio. Dios santo, qué insolencia. Y a veces la gente piensa que Dios es un tontuelo, que no sabe lo que hace o lo que dice. Porque la palabra de Dios claramente dice, el adúltero o la adúltera. Así que a esta mujer la pescaron en adulterio. ¿Con quién? ¿Dónde estaba aquella persona, la contraparte con la que estaba adulterando? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? ¿Por qué no trajeron también al hombre? Creo que lo más correcto era que hubieran llevado a los dos. Que los hubieran llevado a los dos.
Pero bueno, no vamos a discutir eso porque eso también me hace enojar. Así que entonces, ¿qué pasó ahí? El Señor, de todas maneras, el punto que quiero es este. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer se queda avergonzada. Ninguno, Señor, no hay ninguno. Dice el Señor, pues ni yo tampoco te condeno. Pero vean lo que le dice, vete y no peques más. ¿Ok, hermana Normita? Vete y no peques más. Vete, pero no vuelvas a pecar. Ahora, otro ejemplo, cuando Dios sanó a aquella mujer cortesana. La palabra cortesana en la Biblia era alguien que se dedicaba a vender sexo. Entonces, María Magdalena, me estoy refiriendo a ella. Además, ella tenía 7 pecados capitales o 7 demonios que estaban dentro de ella. La hermana de Lázaro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquella mujer es sanada. Muéstrenme en la Biblia. Ella fue una de las mujeres que cuando fue perdonada de su pecado, no reincidió en el pecado, no reincidió. Al contrario, ella se convirtió espiritualmente hablando, porque si lo digo así sin estas palabras, se va a prestar a malas interpretaciones. Ella inmediatamente fue espiritualmente como tú y yo estamos persiguiendo el deseo de ser una esposa para el Señor Jesucristo. María Magdalena va a ser la primera que va a encabezar a la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque fueron tantos sus pecados que le fueron perdonados, que amó más que nadie al Señor Jesucristo, como su Señor y como su Salvador. Amén, aleluya. Muy bien. Me gusta lo último que la hermana está diciendo. Conclusión. Hay que vivir separados del pecado. Eso, una paloma muy grande para ti, hija. Hay que vivir definitivamente separados del pecado. Separación, bendito su nombre. Bueno. La cita es Primera de Juan 1:7, hermano. Primera de Juan 1:7. No, había dicho 5, versículo 5, pero el 5 es donde dice que en Dios no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Bueno, como que... Ok, sí. Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero sí, es que no te puse mucha atención donde dice, si pecaremos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Puede ser un versículo arriba. ¿Leíste tú cuál es el 7? Sería el 5. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, entonces en conclusión, nuestra hermana Patricia nos está diciendo, bueno, entonces, ¿perdona o no perdona? Sí, sí perdona, pero no debemos reincidir en el pecado perdonado. No debemos reincidir. Sí perdona, porque todavía somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que conforme nuestros pecados van siendo perdonados, más vamos acercándonos y vamos de regreso otra vez para habitar en esa gloria perdida,
en esta gloria que perdimos a causa del pecado. Así que cuando el hombre pecó, está lejos de la gloria de Dios, perdió la gloria de Dios. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, miren, simplemente hablar de la palabra pecados en nuestra vida no es mi tema, pero tengo que decírselos porque de esta manera es como ustedes van a aprender a vivir en más consagración, en más separación, en más dedicación ante nuestro Dios. Por ejemplo, el pecado se reproduce, si no lo sabían. El pecado pare pecado, ¿sí? Creo que si mal no recuerdo, está en Santiago, esto que estoy diciendo. Si mal no recuerdo, déjenme ver. Capítulo 1, versículo 14 y 15. 14 y 15. Mira, lo perdona cuando realmente tiene justificación o cuando en realidad es por alguna causa o motivo. Pero bueno, sí lo perdona, porque en realidad todo tiene que ver con la profundidad y la realidad y la sinceridad del arrepentimiento. Cuando es solamente algo ficticio, algo no sincero, pues ni siquiera Dios escucha esa confesión, vamos, ¿sí? No sé, pero podemos verlo, espérame un segundo. Vamos a ver, estoy en Santiago, vamos a Santiago. Bueno, ok. Bueno, a ver, como que a ver, ahora ustedes ayúdenme. Bueno, dice la hermana, ya ve cómo se malinterpreta. Y no, yo creo que no hay malinterpretación en lo que estoy diciendo. No hay malinterpretación. El pecado es perdonado. El pecado es perdonado. Y por eso lo dije cuando empecé a hablar sobre esto, escúchenme bien. No voy a retractarme. Solamente voy a ampliar la información. Todos nacimos en pecado. En primera. Todos nacimos en pecado. No hay nadie, como dicen Romanos, no hay ni uno bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. No hay quien haga lo bueno, todos a una nos hicimos inútiles, etcétera, etcétera. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Pero acuérdense de algo. Ya que estamos en este punto, miren, déjenme soslayarlo ampliamente. No estoy en favor de nadie, no estoy en favor de nada ni de nadie. Solamente quiero que ustedes entiendan perfectamente bien este asunto. Hay dos tipos de pecado. Los pecados heredados. Esos pecados heredados son los pecados que cometió Adán, hombre y mujer. Y si ustedes piensan que solamente fue comerse la manzana, pues hermanos, están muy atrasados en la información. La palabra pecado que ellos cometieron, desencadenó reacciones. Hubo un desencadenamiento de reacciones de pecado, como ahorita lo vamos a ver en Santiago, pero déjenme decirles, los pecados por los cuales Jesucristo murió en la cruz del Calvario son por los pecados heredados que nosotros recibimos de Adán, hombre y mujer. Después de que nos hemos convertido a Cristo, hay otro tipo de pecados que seguimos cometiendo, que son los pecados veniales. Esos pecados veniales se van purificando y se van quitando conforme vamos acercándonos a Dios, y cuando vivimos una vida de dedicación, consagración, una entrega exclusiva a nuestro Dios, con todo lo inherente a estas cualidades, y es lo que va perdonando nuestros pecados. Por ejemplo,
Si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 28, me parece. Los pecados veniales son los que cometes ya después de que eres cristiano. Todavía sigues con tus tendencias de pecado, sigues generando otro tipo de pecados que siguen siendo cometidos en nuestra vida como cristianos. Pero esos tipos de pecados ya no se perdonan, ahora pongan atención en esto, ya no son perdonados por don. ¿Cuáles fueron los pecados que fueron perdonados por don? Aquellos que el Señor Jesucristo perdonó con su muerte expiatoria en la cruz de Calvario, que fueron los pecados heredados. Pero cuando nosotros ya como cristianos seguimos pecando, esos pecados van siendo perdonados ya no por don, sino ahora por crecimiento espiritual. Ahora vamos a tener que trabajar dura y arduamente para que estos pecados sean perdonados. Bueno, la hermana Gaby nos está dando unos textos. Qué bueno por ello, pero vean, esto es importante. Antes de que vayamos allá, déjenme leer lo que ella nos está poniendo, nuestra hermana Gaby. Dice, por estar leyendo en hebreo, me parece. Porque si pecamos o si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no hay ningún sacrificio por los pecados, porque ya Jesús murió por ellos. Ahora tenemos que trabajar mediante crecimiento espiritual para vencer esos pecados que después son los veniales, es decir, los que voluntariamente seguimos al tanto en nuestra vida. Y continúa diciendo, pero ya se subió aquí el mensaje. Bueno, dice, sí, pastor, ya no podemos pecar porque ya lo haríamos bajo conocimiento. Y yo entiendo que todos los otros pecados se nos irán, pero referente al adulterio no hay excusa. Eso no se te perdona cuando tú quieras, por decirlo así. No usemos el amor y bondad de Dios para justificación. Bueno, creo que no me están dejando terminar. No estoy en favor del pecado, que quede entendido. Pero mejor déjenme decirles lo que dice en Hechos 2:38. A ver, creo que sí, 2:38 me parece. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo a repetir, Hechos 2:38. Y empieza el versículo diciendo, arrepentíos. ¿De qué me voy a arrepentir? Si se supone que cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento me arrepentí. Por eso el Señor me perdonó. Por eso soy un hijo de Dios. Por eso soy un cristiano. Porque cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, tuvo que haber arrepentimiento en mi vida. Me arrepentí de mis pecados. Luego, porque el apóstol Pablo vuelve a repetir, cuando ya debo bautizarme, debo arrepentirme de mis pecados. ¿Cuáles pecados? Si yo ya me arrepentí de ellos al empezar mi caminar como un convertido a Cristo. Los que vienen después de ser cristianos. Entonces, ¿tiene sentido o no? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí el tabernáculo. Este es un tema bastante interesante que se presta a la polémica y me gusta. Bueno. Lo que sucede es que no me dejan terminar. Sí, exactamente, es que no me dejan terminar y ustedes ya me están
dando con la cachiporra con todo lo que pueden. Bueno, estoy jugando, estoy bromeando con mis palabras, pero por un lado eso es real. Necesitamos que me escuchen primero antes de que me digan las cosas, ¿no? Yo lo acepto y doy gracias a Dios porque me ayudan. Y miren qué bueno que ustedes me están diciendo, hermana Gaby, gracias, hermana Norma, muchas gracias, porque con esto ustedes me ayudan a que yo desglose cosas que a lo mejor no pensaba decir, ¿verdad? No porque no quisiera, sino porque a lo mejor no venía al caso. Pero vamos a ver, cuando aceptamos a Cristo, acuérdense que Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Así que si Él dijo, yo soy la puerta, entonces tenemos que ver que todo lo que está fuera de la puerta es Egipto, es el mundo de pecado, etcétera, etcétera. Así que, amados, aquí para que yo pueda entrar y convertirme en un hijo de Dios, necesito arrepentirme, necesito el arrepentimiento. De modo que entonces, amados míos, aquí tengo que arrepentirme. Déjenme escribir la palabra. Siempre que escribo la palabra arrepentimiento, me acuerdo de la hermana Gil. Muy difícil. Decía, wow, esa palabra arrepentimiento, qué larga es esa palabra. Le cuesta mucho trabajo escribirla en español. Yo no sé cómo se diga en inglés. A ver, mi hermanita Norma, a ver si lo escribes ahí, cómo se escribe arrepentimiento en inglés. Pero decía la hermana aquí que en español la palabra arrepentimiento es muy larga. Dice, con razón cuesta mucho trabajo arrepentirse. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice que necesitamos arrepentimiento. Aquí tuve arrepentimiento. Cuando me arrepentí, recibí la sangre del Señor Jesucristo que perdona todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más adelante, inclusive, déjenme hacerles un ejemplo. Bueno, no ejemplo, mencionarles alguna otra cosa. Por ejemplo, Juan el Bautista vino a bautizar y principalmente ¿a quién bautizaba? A los que se arrepentían. No, bueno, sí, a los que se arrepentían, pero... Era bautizo de arrepentimiento. Ok, pero ¿a quién vino a bautizar? Pues a todos los que creían, al pueblo, a los judíos. Principalmente a los judíos. Principalmente a los judíos. Y ellos eran hijos de la Torá. Ellos eran hijos de Abraham. Eran hijos de Moisés. Conocían la palabra, conocían el mensaje. Menciónenme ustedes a cuánta gente era gente que podríamos nosotros pensar, eran gente neotestamentaria, que creían en la palabra, creían en la verdad, vivían, vean mis dedos, vivían en la verdad, y sin embargo, cuánto pecado había en ellos, cuánto pecado. Por eso hubo la necesidad de que Dios enviara a su Hijo al mundo para redimir al hombre de su pecado. Y sin embargo eran neotestamentarios, es decir, creyentes en la ley. Y sin embargo su pecado estaba ahí. Entonces viene Juan y les dice, arrepentíos, arrepiéntanse. Y ese bautizo no era el bautizo que encontramos nosotros aquí. Vamos a escribirlo. Aquí vienen las aguas, Bendito, aleluya. bautismales. Ahí vienen las aguas bautismales. Entonces, ahí vean esto, vean. Estaban bautizados. Él vino a bautizar a los judíos. ¿Se arrepintieron o no? Se arrepintieron porque dice que mucha gente venía y bajaban a las aguas en el Jordán, bautizados por Juan el Bautista. Entonces ellos se arrepintieron de qué? De sus pecados. ¿Cuáles pecados? Aquí ellos se arrepintieron de, vamos a escribirlo.
Pecados heredados. Pecados heredados. Ahora, vamos a ir más adelante. Ya dijimos Hechos 2:38. Cuando ellos avanzaron, dígase así, avanzaron en su caminar. Déjenme hacer una flecha. Caminaron, avanzaron en su caminar, llegaron al lavacro, llegaron al mueble que es el lavacro. Allí en el lavacro, ellos fueron bautizados. Vean, aquí fueron bautizados. Y acá fueron bautizados. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y serán perdonados vuestros pecados. Pues, ¿no acaso aquí ya habían sido perdonados? Entonces, aquí había otro tipo de pecados. Voy a escribirlo. Pecados veniales. Pecados veniales. ¿Y cuáles son estos pecados veniales? Son los pecados que cometemos en contra del nombre del Señor. Son pecados en contra del nombre del Señor. Totalmente en contra de Él. En contra de lo que ya conocemos de Él. Y que menospreciamos, blasfemamos, desafiamos, retamos a Dios en muchas formas y maneras. Entonces dice: arrepiéntanse. Y aquí tenían que arrepentirse también, pero de otro tipo de pecados. Así que cuando el Señor está diciendo, en el texto que nos estabas dando, Gaby, en el texto que nos estabas dando, hija, dice: una vez que nosotros pecamos bajo conocimiento de causa, ya no hay más sacrificio. Ya Jesús ya no puede venir otra vez y ser muerto en la cruz del Calvario. Pero ahora tenemos, para el perdón de nuestros pecados veniales, tenemos sangre, fuego y agua. Tenemos sangre, fuego y agua para el perdón de nuestros pecados veniales que seguimos cometiendo delante de nuestro Dios. La obra de restitución también, ¿no? Bueno, hablamos, por eso a lo mejor restitución habla de tantas otras cosas, pero miren, ¿qué les parece si vamos a Isaías capítulo 1? Me parece que es el 1. A ver, vamos ahí. ¿Cuál es, Roberto? Porque cada hermano Daniel, el sacerdote, ¿cuántas veces se tenía que lavar? Pues sí, exactamente. Sí, a ver. Habla de que siempre estamos sucios todo el tiempo. Bueno, con razón está más pequeña la palabra arrepentimiento en inglés, pero no la sé pronunciar. Apenas sé pronunciar mi propio idioma. Bueno, a ver, miren, seguimos con el punto. Déjenme volverlo a decir. Bueno, no lo volvemos a decir. No es que esté insistiendo. Miren, por ejemplo, el sacerdote en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del sacerdote en el Antiguo Testamento. Y que miren, de veras me gusta que estemos en este momento con este tema. Créanme que me gusta. Y me gusta que ustedes estén activos, participando. Créanme, de veras. Me gusta. Así es como aprendo más y nos ayudamos todos mutuamente. Pero déjenme entonces decirles algo. Yo estoy solamente hablando. Voy a decir dos ejemplos. Primero, hablando de David. David, dice la Biblia que era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios.
y que amaba el nombre glorioso del Señor como nunca nadie en la tierra ha habido otro que ha amado a Dios como lo ha hecho David. Y sin embargo, cuando vio a Betsabé totalmente desnuda, bañándose, no solamente la deseó en su corazón, sino que abusando de su autoridad como rey, la mandó traer y terminó acostándose con ella. Dios perdonó este pecado en la vida de David. Vean, tan la perdonó que los hijos que le nacieron de Betsabé son a los que se refiere en Proverbios 31, cuando dice, y sus hijos la llaman bienaventurada. Sus hijos, ¿los hijos de quién? Los hijos de David y de Betsabé, con la que adulteró. Y Dios perdonó el pecado de ellos dos, al grado que educaron a sus hijos de tal manera, con tanto temor a Dios, que ellos mismos llamaron a su madre bienaventurada. Entonces, David era un hombre que caminaba en el corazón y en la voluntad de Dios, y sin embargo, dado que el pecado está siempre delante de todos nosotros, hermano, debemos precisamente, como dije en un principio, trabajar con nuestro pecado. En eso consiste una vida de consagración y entrega exclusiva a nuestro Dios. Ahora, otro ejemplo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes que ministraban como ministros, como sacerdotes en el santuario, en el tabernáculo, dice la Biblia que antes de que ellos ofrecieran la sangre de la becerra, de la vaca, o del buey, o de los palominos, o lo que sea, ellos mismos, dado su pecado y eran sacerdotes, tenían que salpicar sus vestidos y rociar primero el sacerdote tenía que salpicar la sangre sobre ellos para después ministrar al pueblo, a la congregación y a su familia del pastor o del sacerdote. Amados, no estoy en contra de lo que estoy diciendo ni me estoy contradiciendo. Lo que pasa, hermano, a mí es que aquí a lo mejor lo que no se ve, o sea, como dices tú, no se está solapando el pecado, sino que el pecado va a estar con nosotros hasta el día que nos muéramos, ¿no? O sea, el pecado siempre va a estar ahí, toda hasta el día de nuestra muerte. Ahí va a estar presente el pecado, ¿no? Como dices tú del sacerdote, se dedicaba al templo y sin embargo tenía que lavarse. Bueno, hay textos que no estamos leyendo y que ya se me están acumulando. Quiero último nada más en Primera de Corintios 15. Y vamos a leer Isaías, pero se nos está yendo ya el tiempo. Vamos a Primera de Corintios 15. Y con esto ustedes van a tener también un poco más de luz en entendimiento. Así que a ver, vamos a continuar aquí en este lado, ¿sí? No, lo que sucede es que nosotros hablamos de pecado por pecado, pero sin saber que hay varios tipos de pecado. Obviamente, sí. Sí, hay niveles. Bueno, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Versículo 26. Ahora, espérenme ahí tantito, yo sé que rápido corren a leerlo, no importa, pero tengo que decir esto. Hermanos, si no fuera cierto todo lo que he venido diciendo, no estoy solapando el pecado, no estoy justificando de ningún modo el pecado, simplemente estoy diciendo que nadie somos perfectos como para decir que somos ya exentos de pecado. Ni libres somos del pecado. El pecado está a la puerta de los ojos, del olfato, del oído, de la boca, del tacto, de nuestros pies, en el corazón, en todo en nuestro ser. Si este texto que ustedes yo creo que ya le dieron lectura, vean, entonces, si este texto hubiera sido cumplido ya desde cuando Jesús murió en la cruz, todos los cristianos, ninguno de nosotros
haríamos ni cometeríamos pecado. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Y el postrer enemigo, el último enemigo del hombre, que será deshecho, será el pecado, o dicho de otra manera, la muerte. ¿Y por qué digo a ustedes la palabra muerte? Ustedes pensarán que lo estoy ajustando. No, es que ya no me permitieron tampoco leer Santiago. Sí, ya no lo vimos. Donde dice que el pecado pare la muerte. Ahí está. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vuelvo a decirles, al final del camino, al final de todo esto, cuando ya todo esto termine, el último enemigo que será destruido será la muerte. Y la muerte es el pecado. Bendito su santo nombre. Así que, amados hermanos, este tema se vuelve bueno, se vuelve apasionante, me gusta. Y gracias, hermana Gaby, hermana Norma, gracias, hermana Patricia, por sus comentarios, por su apoyo. De veras lo agradezco, de veras aprecio sus comentarios, sus opiniones, porque esto también, siendo yo un hombre imperfecto, pues me deja saber que no lo sé todo, pero cuando ustedes le rascan, pues el Espíritu de Dios se ve impelido a mover mi corazón para hablar de las cosas como se las estoy hablando. Bueno, a Dios a toda la gloria, bendito el santo y glorioso nombre de nuestro Dios. Bueno, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Pero Cualquiera también que hace pecado traspasa también la ley. Ok. Pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Ahora, solo quiero terminar, ya que estás en Primera de Juan, solo quiero terminar con un versículo de Juan 3:9. Juan 3:9. Y Primera de Juan 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, quiero preguntarles, hermana Norma, hermana Gaby, Primera de Juan 3:9. ¿A quién se refiere este versículo cuando dice, cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él? A ver, espero su respuesta. A ver, bueno, por último dice la hermana Norma, dice, porque de qué te sirve ser cristiana si no has hecho separaciones. Mejor quédate afuera, al cabo no te será contado. Bueno, ok. Bueno, no, hermanos. Bueno, a ver, déjame ver. Sí es cierto, muchas veces, ¿de qué te sirve ser un cristiano si no haces separaciones? Eso es muy cierto, hasta ahí es correcto. Yo podría aplicar también la palabra, además de separaciones, podría aplicar la palabra cambios. ¿De qué te sirve ser un cristiano de muchos años si no hay cambios en tu vida? Si no eres misericordioso, si no eres bondadoso, si no das amor como debes de amar, si no eres hospedador, si no eres una persona misericordiosa, etc. Bueno, dice, repítalo, no estaba conectada. ¿Cómo que no estabas conectada si estoy viendo que estás allí? A ver, la pregunta fue esta, hermana Norma, hermana Gaby, los que estén ahí conectados. La pregunta es para todos mis hermanos de internet. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice que cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, no peca, porque la simiente de Dios está en él. Mi pregunta es, ¿a quién se refiere cuando dice que ya no hace pecado, no comete pecado, porque la simiente de Dios está en él? ¿A quién se refiere? ¿Quién es esta persona, la que dice que no hace más pecado?
No, hermana. Dice, entonces usted está de acuerdo en que alguien pueda pecar deliberadamente y solo vale entregarlo y a Dios nos perdona. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Ni lo sostengo porque no lo dije. Lo que debe de quedar ahí marcado es la palabra deliberadamente. Deliberadamente. Esa palabra hay que sustituirla porque ya lo vine diciendo. No vuelvas a reincidir, porque entonces no te será contado por justicia. Bueno, dice la hermana Gaby, al hombre nuevo. Bueno, una palomita para ti, hermana Gaby, al hombre nuevo. Ahora te das cuenta, muchos predicadores, hermana Gaby, escúchame, muchos predicadores dicen que se refiere a nosotros. Se refiere a nosotros. No, jamás. No se refiere a nosotros. Se refiere, como tú lo estás diciendo, por eso ya te di tu palomita. Se refiere al hombre nuevo. El hombre nuevo no peca, porque es nacido de Dios y tiene la naturaleza de Dios. Y nosotros no somos nacidos de Dios, ni tenemos la naturaleza de Dios. Bueno, creo que está bien. Por eso el viejo hombre hay que transformar. Así es. Bueno. Es que puedo entender, ¿verdad? Que no es pecar deliberadamente, pero desgraciadamente no somos tan fuertes como para no decir que no vamos a caer más adelante. No se sabe. Bueno. No se sabe, no, hermano Dani, porque, por ejemplo, el rey David, ¿no? Es uno de ellos, conoce la ley, sabe de Dios, sabe todo, y sin embargo cayó en la tentación. O sea, no lo hizo deliberadamente, pero cayó. Ahora, voy a cerrar el punto con estas palabras. Ya lo dije, no es que uno quiera pecar. Tenemos un enemigo muy grande en nuestro interior que nos hace pecar deliberadamente y nos impele al pecado y nos lleva siempre al pecado, porque el hombre viejo no está jamás de acuerdo con la voluntad de Dios ni obedecer a Dios. Y luego hay una parte donde dice, no puede, no lo hace ni puede hacerlo, no se sujeta a Dios ni puede sujetarse a Dios. Entonces, ¿en qué consiste, amados míos, el haber traído Dios su muerte en la cruz y habernos dado tanta palabra? Se supone que todo eso es un trabajo arduo que nosotros tenemos que hacer, de vencer el pecado, de vencerlo. No importa cuántas veces reincidamos en el pecado, las mismas veces tenemos que trabajar hasta que en verdad, hermanos, dejemos todo aquello. Yo les puedo poner como ejemplo, digamos, a un adicto a cualquier sustancia tóxica con la que acostumbra a drogarse. Su hábito, que ya se volvió eso, un hábito de años a la drogadicción, se le va a quitar instantáneamente, inmediatamente. Va a ser algo que va a tener que trabajar él, venciendo la tentación, venciendo la incitación del pecado que está todavía dentro de él, y él va a tener que salir allá y drogarse y regresar a la iglesia y decir, Señor, es que no puedo, pero yo te amo, pero yo aquí estoy, Señor, ayúdame. Y el Señor lo va a sostener, lo va a ayudar, lo va a llenar de poder, de virtud para ir cada día venciendo ese pecado, y va a seguir drogándose por espacio de no sé cuánto tiempo hasta que llega el momento en que verdaderamente él logra vencer aquello en su vida. ¿Mediante qué? ¿Su voluntad? ¿Su fuerza propia? No, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, mediante la sangre de Jesucristo, la utilidad que le dé a ella, etcétera. Es como va a ir poco a poco venciendo su pecado. Esto es la verdad, mis hermanos míos. Es que es una lucha entre el bien y el mal. Precisamente porque es la lucha entre el bien y el mal. ¿No lo dice la Biblia? Porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y no está hablando de cristianos, de mundanos, está hablando de cristianos.
Así que miren, hermanos, qué bueno que estamos en este tema. Si Dios quiere, mañana por la noche, mañana es viernes, mañana por la noche seguimos con todo esto. Está bueno el tema, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, amados míos, pues solamente me resta decirles, porque Dios es grande, es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Jehová nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y perdonador de iniquidades, perdonador de traspasos, perdonador de pecados, etc. Así que después vamos a ver esto con más amplitud. Me gusta, mis hermanos, gracias de verdad, hermanitas que trabajaron conmigo ahorita en sus comentarios, los amo, los aprecio, los veo con buena voluntad, porque esto nos ayuda a caminar con más conocimiento. Y pues bueno, mis hermanos, si Dios lo quiere, vamos a seguir y vamos a continuar con ello. Amados míos, mis hermanos de internet, a ver, dice la hermana, pero bueno, el que quiera entender lo diferente y quiera pecar, hágalo, siga haciéndolo. Al fin de todos entregaremos cuentas y ahí ya no podremos justificarnos. Pues sí, eso está bien. Y dice, sí, pero no abusemos de Dios. Perfecto, en eso estoy de acuerdo contigo. Nunca abusar de Dios, porque Él nos perdona, pero no lo pongamos a prueba nunca. Es bueno, todo eso es perfecto, hija. Esas son palabras muy sabias, muy buenas. Hermanos míos de internet, a las 8 en punto, si Dios nos permite, estoy transmitiendo en vivo otra predicación por este mismo canal de Ustri. Así que están invitados, si ustedes así quieren, a las 8 estaré dando otra predicación, dentro de 1 hora exactamente, estaré dando otra predicación para todos nuestros amados que deseen la palabra. Será otro tema diferente y es una predicación que vamos a dedicar exclusivamente, digo exclusivamente y forma especial, no exclusivamente, quito esa palabra, exclusivo no, es especial para nuestros hermanos, va dedicada a nuestros hermanos de la iglesia Eloe Sur, allá en Guayaquil, Ecuador. Pero todos están invitados, amados míos, no se pierdan este estudio o predicación que vamos a tener a las 8 de la noche. Le damos tiempo para que tengan 1 hora de receso y regresamos a las 8 de la noche. Amados míos, gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a dar nuestra ofrenda a nuestro Dios en esta hermosa y maravillosa hora. Oramos. Nuestro bendito Señor Dios y Padre de toda gloria. Señor, perdóname, Padre Dios. Perdóname si no sé dar un estudio relacionado a este tema tan apasionante, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanas que estuvieron participando de verdad, Señor, porque esto nos ayuda a escarbar más en tu palabra. Y sabemos que entre más escarbamos a tu palabra, hay grandes misterios, conceptos y principios que muchas veces no vamos a encontrar si no escarbamos, Padre Dios. Pero perdóname a mí si no sé explicar las cosas, si no sé dar el mensaje como tú lo harías personalmente si estuvieras con nosotros. Pero Padre, yo sé que tu Espíritu Santo está en nosotros y sé que tu palabra es real y verdadera. Gracias, mi Dios. Solamente ayúdanos a comprender lo que muchas de las veces nuestra mente no alcanza a comprender, porque somos de una mente finita. Pero yo te doy las gracias, mi Dios, por la hermosa palabra que tú nos has dado. Yo te doy las gracias por el mensaje que tú nos has dado y te doy gracias por mis hermanos que estuvieron conectados y que han estado ahí recibiendo tu palabra fielmente. Señor, yo bendigo la vida de todos y cada uno de ellos. Te doy las gracias, Padre Dios, porque tú eres un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Gracias, Cordero Santo de Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Y te ruego que tú bendigas la vida de mis hermanos. Señor, yo quiero rogarte de una manera especial, Señor. Estaba platicando con la pastora Soledad Durán en su iglesia en Denver, Colorado,
Padre, yo te ruego por ella, por la vida de ella, de su amado esposo. Señor, bendice la vida de mi hermanita Soledad Durán en su calidad de pastora, Padre. Pon tu gracia y tu bendición en la vida de ella. Susténtales, mi Dios, con la diestra de tu justicia y con la palabra, Señor, que tú me permites también compartir con ellos. Señor, gracias por el ministerio de nuestra hermanita Soledad Durán. Bendícelos ahí con su iglesia en Denver, Colorado. Padre, bendíceles en grande manera. Y bendice a los que estamos aquí y a mis hermanos demás que por internet nos están escuchando. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te doy la honra y la gloria. Gracias, mi Señor Jesús. Ahora te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas en el arrebatamiento por tu iglesia esposa. Gracias, Padre Dios. Señor, nosotros te decimos, ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto, amado mío. Ven pronto, esposo. Sharabakahaya, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, pues pueden dar su ofrenda. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y que Dios ponga bendición en sus corazones. A las 8 estamos de regreso en una nueva transmisión. Que Dios los bendiga. Y mañana, viernes, a las 8 de la mañana estaremos también conectados. Y mañana, viernes, también a las 5:30 de la tarde. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hermano, Dios bendiga.